Cuando tú oyes que el hermano Juan de los Palotes siempre habla la misma lengua, rabarraba, rabarraba, rabasaba, rabasaba, rabacuco, rabacuco. Es una lengua aprendida, esa lengua no es del espíritu. Hay tres tipos de manifestación en lengua. Uno, las lenguas por señal, que es cuando tú hablas un idioma. Esto es lo que se dio en el Pentecostés, cuando dice que el Espíritu Santo vino sobre ellos y empezaron a hablar de diferentes tipos de lenguas. ¿Qué dijeron? Los oímos hablar nuestras propias lenguas. No eran lenguas que nadie entendiera, no eran lenguas que nadie supiera qué decía. Dice que eran idiomas. Un idioma, un dialecto terrenal, acá, por ende, la tierra, que tú no lo hablas. Y los que están al frente, una o dos personas o varias personas, te entienden lo que estás diciendo. Por ejemplo, en una ocasión estaba ministrando por el Espíritu y hablé en lenguas, que no tengo esa costumbre de hacerlo, hablar en lengua en público, pero vino en mí la administración del Espíritu, el sentido de la lengua, lo recibí, lo hablé, y era una lengua, un mandarín, una lengua asiática. Y una persona que estaba allí, que habla mandarín, asiático, se acercó con un misionero que habla español también, y me preguntaron, ¿dónde usted aprendió a hablar mandarín? Yo le digo, no, yo no sé hablar mandarín. ¿Por qué? Porque la lengua que usted habló es perfectamente un mandarín, bien conjugada y bien hablada, maestro. Y ese mensaje se lo dio el Espíritu Santo a él. La persona pasó llorando. Esa es una lengua por señal, las lenguas que se dieron en el Pentecostés. Los oímos hablar en nuestras propias lenguas. Esa es una. El otro tipo de lengua es cuando usted recibe el sentido de la lengua y usted articula y el Espíritu Santo levanta un intérprete, oído, no un traductor, un intérprete, que son dos cosas diferentes. Una cosa Las veces que una persona va a hablar en lengua y otra va a interpretar es para expresar una profecía. es traducir, otra cosa es interpretar. Y levantan un intérprete y ese intérprete recibe el sentido de lo que tú estás diciendo en lengua y lo expones, que es una lengua que se interpreta para expresar profecía. Y tienes el otro tipo de lengua, que es la lengua devocional, de oración, oración y alabanza, que es cuando tú hablas con Dios, que es cuando Pablo te manda a callar. Cállate. Porque si la lengua no es por señal, nadie te está entendiendo. Si la lengua no es interpretación, entonces quiere decir que estás hablando tú para Dios en devoción. Entonces cállate, habla tú para con Dios y cállate. Entonces no está mal. Lo que sí es que he visto, ya tengo 47 años de haber conocido el Evangelio. Tengo mucho tiempo en esto y una de las cosas que me he podido dar cuenta es personas que hablan lenguas aprendidas. Lenguas aprendidas. Siempre que tú oyes al hermano Juan de los Palotes, o a la hermana Petra, o a la hermana Juana, por decir algo, no me estoy refiriendo a alguien especial, hablando las mismas lenguas, son lenguas aprendidas, porque el texto dice diversos géneros de lengua. El Espíritu Santo te va a utilizar a hablar en diversos géneros de lengua. Cada vez que vas a hablar en lengua, por el Espíritu, la lengua no va a ser la misma. Rabarraba, rabarraba, rabasaba, rabasara, rabacuco, rabacuco. Es una lengua aprendida, esa lengua no es del Espíritu. Quiere decir entonces que lo que vemos mayormente en las redes sociales y lo que escuchamos, eso no es el Espíritu Santo. Son personas que simplemente se están dejando llevar por emociones o quizá algún espíritu los esté influenciando, pero bíblicamente ese tipo de lengua que la gente repite y repiten y repite, que no se entiende, que nadie sabe qué es lo que estás diciendo, eso no es Dios, no es el Espíritu Santo.